humana. Todo el mundo o lo vivirá en algún momento. Mm, los pensamientos suicidas son algo con lo que una gran población de personas en situación vulnerable atravesarán, pero no voy a entrar en un tema que no domino, mm, pero solamente hablando sobre los pensamientos de muerte es algo que a todos, a todas nos ha tocado o nos va a tocar, porque no es lo mismo. El pensamiento de muerte es la fatiga, el cansancio, la desesperanza tan agotadora que la persona desearía no seguir viva, que fantasea con perder la vida, con no despertar, con qué tal si suceda un accidente, con que algo pase. Podemos englobar en esta también el, el deseo de no haber nacido, y ya lo habíamos asumido en Job, porque con Job hay incluso un poema completo dedicado al deseo de no haber nacido, dedicado a maldecir el día de su nacimiento. Y entonces cuando decimos que la Biblia registra este tipo de dolor tan grande que implique que la persona no desee vivir ya o que tenga pensamientos suicidas, a eso nos referimos. Hay que asumirlo, porque es parte de la experiencia humana. ¿Y cómo vamos a hacer sal y luz si se supone que el envío es ser sal y luz, ¿no? Proyectado. Entonces, ¿cómo nos proyectamos de forma adecuada si no hacemos consciente la experiencia humana de la manera más completa que podamos? Y es evidente que parte de estar vivos implica que todos hemos querido morirnos, o que lo experimentaremos más adelante si no lo has vivido. Es algo de lo que no nos podemos escapar, y creo que podrías identificar por lo menos una ocasión, una temporada de la vida en la que esperabas no despertar. Y estos todavía no son, esto no es un perfil suicida, estos todavía no son pensamientos suicidas, porque luego la gente eh, asiste a su sesión y tiene incluso culpa, ¿no? De sentir que tiene pensamientos suicidas. No ha planificado nada, no ha atentado, no ha pasado mucho tiempo identificando formas, maneras, no tiene este perfil, simplemente ya no quiere vivir, ¿no? Y sabe que nunca atentaría contra su vida, pero con todas sus fuerzas desearía que ya se acabe todo, no despertar, fantasear con ya no estar. Fíjate, incluso cuando tenemos como ideas de cómo podría pasar, pero no estamos planificando nada. Y la persona tiene mucho miedo en sesión porque dice, no, tengo miedo, ¿no? De que vaya a hacerlo. Es un asunto muy complejo en el que no vamos a profundizar, te digo, porque no es mi área de experiencia y hay personas mucho más capacitadas para hablarnos sobre el tema. Aquí es simplemente hablarlo en la superficie, no de forma superficial, de manera negativa. No hay que hablar de forma superficial de este tipo de asuntos en los que está involucrada la salud mental, el bienestar integral de una persona, de un ser vivo. Pero teníamos que empezar con esto porque estamos en Eclesiastes 4 y nos acabamos de topar con esa situación. Eclesiastes 4 empieza diciendo: dirigí luego mi atención a los actos de opresión que se cometen en este mundo, y vi que los oprimidos lloran, pero no hay quien los consuele. Sus opresores les hacen violencia, pero no hay quien les consuele. Por eso consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aún en mejores condiciones que estos dos están los que aún no han nacido, pues todavía no han visto la maldad que se comete en este mundo.
Estos primeros 3 versículos que son bastante crudos, después de que aparentemente habíamos llegado a la iluminación y a la reconciliación de todo aquello que no podemos controlar en Eclesiastés 3, y de todas maneras no podemos pasar por alto este libro Eclesiastés. Esto es el resultado de un sabio, del sabio de los sabios, que dijo: la respuesta no está en saberlo todo. La respuesta no está en ser el sabio de sabios. Estoy igual que ustedes, buscando el sentido de la vida y dándome cuenta que todo es vana ilusión. Entonces, pero alguien con tanta sabiduría al punto de que uno se deprima, ¿no? Por cómo entiende que son las cosas, por cómo entiende que suceden aunque no deberían suceder así, por cómo se da cuenta de lo cíclico de la humanidad, sobre cómo vive su vida, sobre cómo oprime y es oprimida, sobre cómo nunca está satisfecha, sobre cómo lo que sea, ¿no? Y no sabe de dónde viene ni a dónde va, y vive de manera miserable. Y entonces una persona con ese tipo, ese nivel de sabiduría que duele, ese nivel de entendimiento de cómo es el mundo, de cómo es la realidad, comparándola con cómo debería ser. Esa clase de sabiduría no va a permitir que todo se cierre en capítulo 3, ¿no? Como en una reconciliación. Podemos tener momentos de tranquilidad, podemos tener momentos de entendimiento que nos da alivio, el entendimiento de las cosas. Llega el tiempo de la reconciliación que vamos a tener con la realidad, y entonces tomar nuestra vida en nuestras manos, ¿no? Las cosas son así como son, y entonces yo voy a tomar en mis manos lo que sí tengo para hacer. Y ponemos límites, y buscamos acompañamiento y empezamos medicación, y nos acercamos a algunas personas, nos alejamos de otras personas, empezamos a hacer lo que hemos estado postergando por la razón que sea. Tomamos lo que sí tenemos de nuestra vida en nuestras manos para hacerlo y emprendemos. Entonces, aquí en Eclesiastés 1, a pesar de que está hablando de esa reconciliación y de ese acompañamiento en medio del sufrimiento, en el 4 empieza a hablar de otra vez de un tema muy crudo, que es el sufrimiento de las injusticias, por las injusticias y la soledad de quienes acompañan ese sufrimiento. Dirigí luego mi atención a los actos de opresión que se cometen en este mundo. Enlístalos mentalmente, los actos de opresión que se cometen en este mundo, y vi que los oprimidos lloran, pero no hay quien los consuele. Sus opresores les hacen violencia, pero no hay quien los consuele. Por eso consideré más felices, ya luego dice lo de la muerte y el no nacimiento. Yo sé que la primer reacción, el primer intento de hablar enseguida, incluso de interrumpir al leer no hay quien los consuele, va a ser la negación, ¿no? Como si hay, o ponlo en las manos de Dios, no pasa nada. O tratar de dar como una solución y de empujar, no hay quien nos consuele, pues ve tú y consuela, ¿no? Y entonces el envío, ir por todo el mundo, acompañar. El asunto es que esta experiencia es un asunto muy delicado. Acompañar a quien está en sufrimiento es un asunto tan delicado. Escuchar una y otra vez historias de violencia, historias de injusticia, impacta. Y entonces viene aquí lo que hemos mencionado, que vamos a asumir el día de hoy: la fatiga por compasión. La fatiga por compasión es el desgaste emocional acumulado por la exposición constante al sufrimiento del otro. Desgaste emocional acumulado por una exposición constante al sufrimiento del otro. Muchas labores, muchas profesiones, muchos empleos que se llevan a cabo son trabajar con gente,
y profesoras, médicas, enfermeros, servidores públicos, terapeutas, personas que ayudan en rescate por siniestros, gente que se convierte en el cuidador de una persona enferma, todas las personas que podamos imaginar que se dedican a esto, a acompañar el sufrimiento, es una cosa bárbara. Y en la Biblia tenemos un amplio registro de profetas fatigados por compasión. No voy a tocar la palabra quemados porque el burnout o el síndrome de estar quemado es algo muy similar, pero el burnout está relacionado con esa fatiga por el trabajo, ¿no? Muy difícilmente podemos separarlas porque a veces en un tipo de profesión están tanto el burnout como la fatiga por compasión, pero sin tocarlo, es gente que está fatigada. Y ¿cómo podemos identificar, cómo puedo identificar si estoy fatigada por compasión? Aquí hay algunas características que te voy a compartir. Te voy a compartir 5 características. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo darme una idea de si tengo fatiga por compasión? Número 1, agotamiento emocional y físico. No hay ánimos para continuar. Hay deseos de no seguir, hay fantasías, hay ideaciones de ya no tener que ir, ya no tener que hacerlo, ya no tener que, lo que sea, ¿no? Con pausar, porque hay un agotamiento emocional y físico que no siempre empata con la posibilidad de hacerlo, ¿no? Igual tenemos que ir, igual tenemos que trabajar, igual tenemos que hacerlo, estamos en una situación o nos han puesto nos pusimos en una situación en la que se depende tanto de nosotros que no, simplemente sentimos, ¿no? Que no podemos faltar. Y hay un desgaste emocional, un agotamiento emocional y físico. Fíjate si lo identificas en ti o no. Número 2, indiferencia o desconexión. Una sensación de indiferencia o desconexión por lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Y no significa que en verdad no te importa, pero es como que sí, siempre es lo mismo. Y, ok, claro, supiste que le está yendo mal en esto y en aquello, ¿verdad? Y es obviamente una reacción de supervivencia porque si estoy así en este estado de alerta por preocuparme tanto por la gente, por estar cargando con las historias de otros, entonces, pues lo que vamos a tratar de hacer para sobrevivir es sentir, tener esa sensación de indiferencia y de desconexión con lo que esté sucediendo. Eh, si sientes eso, esa indiferencia, no te has vuelto una mala persona, no te has amargado, no tiene por qué ser tu estado natural actual, no tiene por qué significar que antes eras chévere y ya no lo es, no tiene que significar que se enfrió tu corazón. Podrías estar en una etapa temprana, en una etapa inicial de esa fatiga por compasión que pega duro y que como viene de forma gradual tú no te das cuenta hasta que empieza a causar estragos, así que si tú tienes esa indiferencia o desconexión, no necesariamente ya no te importa, no necesariamente salió tu verdadero yo, ¿no? Que en verdad no se preocupa por nadie más que por sí mismo. Puede que estés experimentando una indiferencia o desconexión con las demás personas, incluso con tu misma iniciativa, con tu mismo trabajo, por las historias de los demás. A veces uno sigue siendo efectivo en su trabajo, pero empieza a desconectarse de sus otras áreas de la vida, de sus otras personas, debido a esta fatiga por compasión. Número 3, pérdida de sentido y de motivación. Es algo similar a la primera, pero la primera es exclusivamente agotamiento y aquí es la pérdida de sentido. ¿Para qué tanto, no? Lo encontramos con Jesús en la cruz diciendo y tanto para qué y realmente para esto me has abandonado. Esto era el fin, de esto se trataba finalmente que pasara. Vamos a encontrar esa pérdida de sentido o motivación también en los múltiples relatos de profetas, de Mesías,
Vamos a encontrar ese agotamiento en cada persona que se dedica a acompañar sectores vulnerables por distintos motivos: violencia doméstica, violencia de género, agresión infantil, delitos sexuales, protección de recursos naturales, de especies, de tierras, de ecosistemas, protección, rescate, recuperación de personas desaparecidas, atención en situaciones de siniestro, rescatismo. Es una cosa tremenda. A veces no te dedicas a eso profesionalmente, pero te has convertido en mediador o mediadora en casa, en la familia nuclear o en la familia extendida. A ti es a quien te cuentan todo, y al mismo tiempo se espera que tú siempre des opiniones, que tú estés en control, que por lo menos tu vida sí esté bien, y poder ser un ancla para los demás, un ejemplo para los demás. No necesariamente como el padre o como la madre, porque cualquier miembro de la familia que manifieste ese interés por acompañar, por mediar, por lo que sea, que no sepa decir que no para hacer este tipo de cosas, después también se le toma la palabra, ¿no? Y ya no se le suelta. Entonces no necesitas ser parte de un grupo pro derechos o rescate o justicia a sectores vulnerables. No tiene que ser algo a lo que te dedicas, pero aparte de escuchar infinidad de historias y acompañar gentes en el trabajo, después también escuchas infinidad de historias, y se espera que seas mediador, que seas mediadora, se espera que seas el fuerte, la fuerte, y luego también eres el chivo expiatorio, y es una cosa que cansa. Entonces tú podrías estar en un punto de, fíjate, agotamiento emocional y físico. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo podrías unir o considerar la posibilidad de que las reacciones físicas de tu cuerpo, tus malestares físicos, estuvieran relacionados con la manera en la que estás acompañando a quienes te rodean? Y no significa que nadie te acompañe a ti necesariamente, pero acompañar a otros requiere mucha energía, mucho desgaste. Y si tienes ese perfil además que te empuja hacia la gente, entonces es generalmente más lo que das que lo que recibes, que es más, generalmente más lo que otorgas, lo que acompañas, que luego el acompañamiento que te permite recibir. Porque fíjate en qué ciclo está entrando una persona que, por ejemplo, la familia tiene una pérdida, pero esta persona, tengo que ser fuerte por los demás, por los niños, por mi mamá, por el abuelo, tengo que ser fuerte, ¿no? Yo soy la fuerte de la familia, yo soy el sensato, yo soy el mayor, ¿no? Muchas razones por las cuales no se nos ofrecen, pero también nosotros vamos impidiéndonos recibir tanto acompañamiento como estamos dando, ¿no? Porque yo debería ser la fuerte, yo soy el que tiene esto, yo soy la que hace aquello, y entonces bloqueamos ese ciclo natural de dar y recibir, y damos más de lo que recibimos. Entonces, ¿cómo está tu cuerpo? Y de qué manera tú podrías relacionarlo con la posibilidad de que tengas fatiga por compasión. Hay pérdida de sentido, número 3, o de motivación. Puede ser en particular motivación para continuar con eso o motivación en general. Se acaba la motivación por todo, y la situación de la fatiga ha permeado las demás áreas de tu vida. Hay síntomas físicos, que puedes nombrarlos generalmente dependiendo del historial médico de la persona o dependiendo del tipo de fatiga. Puede manifestarse en dolores de cabeza, de espalda, contracturas, situaciones gastrointestinales, respiratorias, puede ser, pero, o sea, puede ser la que sea, ¿no? Porque te digo, depende del historial, pero lo que podemos notar más frecuente tiene que ver con síntomas de dolor, en lo musculoesquelético, en la movilidad, en lo gastrointestinal, lo digestivo, en la piel también. Puede haber situaciones que se manifiesten de distintas maneras.
Se pueden desatar probablemente algunos diagnósticos que no necesariamente vienen por la fatiga por compasión, pero disminuyen nuestras defensas, disminuyen nuestra energía para afrontar los retos diarios y entonces es más fácil que un bicho oportunista se instale o que se desate un diagnóstico que casi estaba ahí para reventar o teníamos la predisposición o factores atenuantes y aparte esto, ¿no? Y entonces se presentan los síntomas físicos, cambios de humor, cambios de humor que yo relacionaría con el término hipersensibilidad, ¿no? Los cambios de humor son drásticos, las reacciones al entorno son más marcadas porque hay una hipersensibilidad, hay una, como las quemaduras en la piel, yo recuerdo este ejemplo de, de retoños en las ruinas, eh, una piel que está quemada por el sol y que entonces duele, que incluso ni siquiera al tacto, sino con estar cerca, con acercar una mano duele, ¿no? Porque hay esa hipersensibilidad, la piel es sensible de por sí, pero está hipersensible, ¿no? Entonces, puede que haya manifestaciones de cambios de humor o de hipersensibilidad o que no concuerdan en grado de reacción al grado en el que sucedieron las cosas, en el que se digan las cosas. Este, e igual, en lugar de enfrentarlo o de juntarlo con otros síntomas y ver, tengo fatiga por compasión, una se siente culpable, ¿no? Porque debería ser más madura, ya es un adulto, soy una mala persona, soy exagerada, o sea, y entonces aparte de eso, vamos a estarnos culpando. Entonces, ¿cuándo atendemos más hacia la raíz? Ni siquiera quiero meterme con la posibilidad de que lleguemos a la raíz del asunto, pero cuando nos acercamos más al meollo de la situación que estamos experimentando, estaré fatigada por compasión, tendré fatiga por compasión, tendré ese desgaste emocional acumulado por una exposición constante al sufrimiento de otros. Te digo, ya sea porque es tu trabajo y a eso te dedicas, o porque estás en esa situación en tu entorno más cercano, en tu familia, en tu grupo de personas. Es una situación que hay que atender con una misma, hay que amar a los demás como nos amamos a nosotras mismas. Y si nos vamos a identificar, si nos identificamos en esa situación, el autocuidado es prioridad. Ahora, el mecanismo de la fatiga por compasión, te decía, es similar al del burnout, pero ese es por trabajo. La fatiga por compasión viene de absorber el sufrimiento de otros, testificar, de ser testigo de estas situaciones. A veces ni siquiera estamos involucradas o involucrados con ese acompañamiento, pero hoy día, con la conexión que hay a nivel global y el acceso que hay a las noticias, a las historias, como nos las den, porque no puedes estar segura de la fuente, de la realidad de los hechos, pero así como lleguen, honestas o amarillistas, estamos muy al alcance de un clic como para leer estadísticas de injusticias, de desgracias, estadísticas de violencia en nuestra zona local y a nivel global, la situación de guerra, de hambruna, la situación de empobrecimiento de unos para enriquecimiento de otros pocos, la desigualdad social, los crímenes por violencia, la inseguridad, el crimen organizado, la monopolización de recursos y podemos seguir. Y, y he leído tanto porque es un área de la vida, es un sector con el que estoy muy vinculada, cada quien podrá conocer otros, pero la fatiga de las mujeres que se dedican a la plataforma feminista, las abogadas, los grupos de abogadas que se dedican a acompañar eh, a, a, a mujeres que vienen de abuso sexual, abuso doméstico, violencia intrafamiliar, violencia vicaria, crímenes sangrientos. Eh,
experiencias de precariedad y que necesitan, que se están desgastando, que se están muriendo por dentro y que están buscando de qué manera ya no duela tanto. No han vivido ellas la experiencia de forma física, de forma directa y sin embargo absorben esas lágrimas que ven caer delante de ellas, el sufrimiento de ver lo poquito que podemos hacer contra lo mucho que no están haciendo los poderosos. El hecho de leer te han metido en la cabeza que reciclar salvará al planeta, pero por más que recicles, si no se siguen desgajando los cerros, si no se sigue monopolizando el agua para refresquerías y cervecerías, si no se sigue, si se sigue talando de forma desmedida, o sea, realmente lo que nosotros podamos reciclar es un nada comparado con todo lo que se está perdiendo, pero hay que enfocarlo a que es nuestra culpa, ¿no? Y somos nosotros quienes tenemos que racionar el agua y no quiero continuar, pero es como parte, ¿no? De lo que, por ejemplo, a mí me pega, ¿no? Te estoy dando un ejemplo, no es que eso sea lo único, pero es lo que he visto de cerca, es lo que a mí me pega personalmente, es lo que a mí me desanima, ver cómo las personas se pueden servir de otras y no van a pagar el precio nunca porque el sistema está hecho para que prosperen y, y quedarse uno callado con su historia, e irse por la puerta de atrás y bueno, te digo otra vez, experiencias personales, pero cada quien puede fijarse en la suya, en la propia y ver qué es lo que a ti te desmotiva de acompañar, qué es lo que a ti te desmotiva de tener la esperanza de que las cosas pueden mejorar, qué es lo que te hace pensar esto no tiene solución, esto va a ser siempre así, qué son esas cosas que de forma personal te hacen o te han hecho decir ojalá no despertara, de verdad tengo una urgencia por no despertar. A nuestra generación, la millennial, se le etiqueta en cuestión de bromas o de memes, se nos etiqueta a nuestra generación por hacer broma, ¿no? De nuestra desesperanza, hacer broma de nuestro bienestar. Cada generación hace bromas de distinta naturaleza. La nuestra tiende a hacer bromas y memes en las que nos mofemos en las que de broma en broma, entre broma y broma, la verdad se asome respecto del sufrimiento mental, de la desesperanza por cómo están las cosas, de sentirnos pendiendo sobre un vacío en el que no podemos poner los pies y simplemente estamos aguantando, el asunto de la desesperanza con la economía, de no tener casa propia, de no poder aspirar a una jubilación, de no, o sea, y otra vez te digo, hablando de lo mío, y tú podrás describir lo tuyo propio y cuáles son aquellas cosas que a ti te quitan la esperanza, que te roban la paz. Mm, es importante que mientras tú las enlistas, mientras las vas pensando, podamos considerar que no tenemos la plataforma en Proyecto Hermes para decirte todo va a estar bien, nada va a pasar, porque sí pasa y mucho, y porque no todo está bien. Lo que nosotros queremos asumir para empezar de una manera más saludable, de una manera más honesta con la experiencia humana es, en la Biblia se menciona, para empezar por ahí. No tendríamos por qué atravesarlo en silencio porque somos cristianas. No tendríamos por qué aparentar un bienestar que no existe porque somos creyentes. No deberíamos no deberíamos tener que poder con todo porque somos el pastor, la pastora, porque somos el mayor, la mayor, porque somos la columna de esta familia, porque hay que estar bien por los niños, porque hay que estar bien por mamá, por papá. Es una cosa bien, bien intensa y solamente sin tratar de dar soluciones rápidas y de decirle a la gente, pues ora más, pues ayuna más, pues acércate más a Dios, pues ten fe y nada va a pasar y todo va a estar bien. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ajá, entonces, ¿cómo acompañamos? ¿Cómo somos presencia consoladora? ¿Y cómo buscar presencia consoladora? Para no fatigarnos por compasión, no es nada más ser, sino cómo tener presencia consoladora. Y no solo
dar o recibir consejos rápidos, ¿no? Sobre todo estos muy genéricos, como los que te decía, pues ora más, ayuna más, pues es que si vas más a la iglesia, pues es que si entregas tu vida a Jesús, que si te bautizaras, es que si lo que sea, por ahí no va. La idea es que en lugar de empezar a dar soluciones rápidas, pues es que es que pues salte de ahí, pues ya déjalo, pues, o sea, esas cosas tan superficiales, ¿no? Que no van más allá de la historia de la persona simplemente porque no nos callamos la boca tantito para escuchar la profundidad, desde dónde viene esa desesperanza, desde dónde viene ese sufrimiento. Y lo mismo hacia nosotras, ¿no? Cómo poder encontrar esos espacios de presencia consoladora más que de consejos rápidos, si no le damos oportunidad al autocuidado a profundidad, si no nos permitimos hablarlo porque no, pues no pasa nada y estamos en negación o no, pues yo puedo con todo y estamos y vamos bloqueando, ¿no? Esas posibilidades. ¿Cómo poder ser presencia consoladora? ¿Cómo buscar, cómo tender a ir hacia los espacios de presencia consoladora en lugar de los consejos rápidos, ¿no? Validar el dolor, por ahí empezamos. Validar el dolor. Y para validar el dolor hay que escuchar la historia, sin juzgar, sin estar oyendo mientras estamos diseñando nuestra respuesta, nuestro contraargumento. Escuchar sin estar haciendo conclusiones a partir de nuestra experiencia y a partir del hecho de que no estamos viviendo lo que esta persona está viviendo. No quitarnos las sandalias, ¿no? Validar el dolor implica quitarnos el calzado antes de acercarnos o permitir que se nos acerque esa zarza en llamas y esa tierra en la que vamos a poner nuestros pies y que arde y que está hipersensible. O no quitarnos el calzado y alejarnos porque no podemos acompañar, ¿no? Entonces, primero hay que validar el dolor, el propio y el ajeno. Hay que abrir canales de apoyo o buscar canales de apoyo. A veces es muy difícil que tengamos en estos días un grupo de apoyo físico al que podamos asistir. Existen y para muchos temas, pero cuando no es posible eso, incluso los grupos de apoyo virtuales son una opción. Y es una opción buscar un grupo de apoyo virtual en alguna red social. Búscale el origen, búscale los cimientos, te vas a dar cuenta de cuáles son superficiales o no tienen fundamento, pero cuáles sí tienen incluso credenciales y tienen, se han sostenido por mucho tiempo y entra y sale la gente no solo en lo físico, te digo, virtualmente entra y sale la gente y el proyecto se sostiene y encuentra ese grupo de apoyo para la situación particular que estás atravesando. Existe, lo más probable es que exista. Y a veces con un nombre diferente al que tú esperabas o un enfoque diferente al que tú esperabas, pero existen esos grupos y hay que poder abrir esos canales de apoyo para una misma, para uno mismo, o ofrecerlos, conocerlos, ¿no? Para ofrecerlos, no podemos con todo, también como acompañantes, por eso también hay fatiga, porque desarrollamos ese paternalismo, maternalismo, esa sensación de que dependen de nosotros, y entonces la trampa en eso es que como dependen de nosotros, nosotros deberíamos poder solucionarlo todo, ¿no? Pero poder zafarnos de situaciones que en realidad no están en nuestro control y que son ajenas, implica que conozcamos los canales hacia los que podemos orientar, ¿no? Yo te puedo escuchar, pero yo no te puedo sacar de esto. Esto no es conmigo, esto es con apoyo legal, esto es con asesoría legal, esto es con asesoría psicológica, esto es con acompañamiento psiquiátrico, esto es de ir a emergencias, de ir a la sala de emergencias, esto es de ir con un especialista y poder sugerir esto, ¿no? Abrir esos canales de apoyo o abrir los ojos de la persona. No abrir los ojos, no quiero este asunto de que tenemos que abrir los ojos de la gente, pero sugerir, ¿no? Sugerir que la persona abra sus ojos
hacia o amplíe su vista hacia las posibilidades que tiene de otros canales diferentes enfocados a esos asuntos. Número 3, romper el aislamiento. No podemos romper el aislamiento de alguien, pero podemos favorecerlo cuando simplemente estamos presentes. Igual que cuando Elías fue despertado para comer y beber, y no se le puede sacar de su aislamiento, pero se le puede acompañar mientras está en ese aislamiento, estar del otro lado de la puerta, con lo que eso simbolice o signifique, hasta que la misma persona esté lista para abrir una ventana, para abrir la puerta, ¿no? Y entonces salir de ese aislamiento. Y nosotros pues también romper nuestro aislamiento. Benditas sean las personas que en nuestro aislamiento están al otro lado de la puerta, no haciendo preguntas, no exigiendo explicaciones, con algo para comer y para beber, con un espacio para que podamos dormir, con un espacio de escucha en el que podamos contar nuestra historia sin que nos consideren exageradas, sin que nos consideren débiles, sin que nos consideren malas personas por querer desistir o por haber desistido. Refugio, ciudades de refugio. Hay que romper el aislamiento. Lo voy a decir así nada más fácil porque no tenemos mucho tiempo, pero implica, ¿no?, todo un proceso. Número 4, ampliar, identificar, diversificar o nutrir la red de apoyo. La red de apoyo es algo muy importante que es muy bueno que tengamos diseñada la red de apoyo. Mira, no lo tenía pensado, pero para que tengas una visión, ¿no? Cada quien puede diseñar. Es bueno cuando lo ponemos en papel porque visualizar es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando no estamos en nuestro mejor momento, pues visualizar las cosas, darles hacer un listado, hacer un mapa mental, hacer un lo que sea, nos ayuda bastante. Mira, no lo vas a ver, o sea, no voy a dedicar tiempo para esto, pero esta, para empezar, es una red de apoyo de septiembre 3 del 2021. Algunas personas que están aquí ya no están, y algunas personas que no estaban aquí ahora están, ¿no?, en esta red de apoyo, pero este es del 2021, la red de apoyo cambia constantemente. La gente entra y sale de nuestra vida, entramos y salimos de la vida de la gente. Aquí está Sara, desde antes del 2021, pero ahí estás todavía. Esta red de apoyo yo te la sugiero, tú estás en el centro y luego puedes sacar por sectores, ¿no? Familia, amistades, escuela. Dentro de las amistades tengo ahí a las enfermeras y las que surgieron de la iglesia, de las amistades las de Puerto Rico, familia nucleares, familiares cercanos. En la familia está el apartado de los gatos y el perro. En cuestión laboral, de la escuela, el centro de asesoría, tú sabes, ¿no? El chiste es que tú lo diseñes, que tú puedas visualizarlo. Para poder entonces visualizar cuál es mi red de apoyo y saber si necesito ampliarla. Algunas redes de apoyo van a salir pequeñas. No que las redes de apoyo pequeñas estén mal, pero si no hay cantidad, debe haber calidad, aunque también donde haya cantidad debe ser de calidad, ¿no? A veces se trata de ampliarlas, a veces se trata de depurarlas, de podarlas. Hay que poder identificar la red de apoyo, ampliarla o simplificarla o reducirla, o nutrirla y diversificarla. Te sugiero que si en tu red de apoyo no hay personas con las que no tienes un vínculo afectivo, estén. La red de apoyo es bueno que tengamos un vínculo afectivo, pues ahí están las amistades, la familia, pero también debe haber personas con las que no haya un vínculo afectivo. En tu red de apoyo tiene que estar tu especialista de cabecera, el que sea. En tu red de apoyo tiene que haber
Si para ti es muy importante tienes mascotas y todo esto, en tu red de apoyo, claro que puedes poner al veterinario, a la veterinaria a la que tú acudes, es parte de tu red de apoyo. Si requieres asesoría legal, tiene que haber asesoría legal en tu red de apoyo. ¿A quién tú acudes? ¿No? En este caso, asesoría de salud en el área específica en la que se ocupe, la especialidad médica que se requiera. Tiene que haber personas, tiene que haber alguien que te escuche por amor, por vínculo afectivo, pero también tiene que poder haber alguien que te escuche sin vínculo afectivo y que pueda ser compañía, que pueda ser escucha y que ofrezca herramientas, que ofrezca ideas que no vienen desde el vínculo afectivo, desde el miedo de que tú estés todo desestabilizado, desde la impotencia de verte sufrir. Entonces necesitas personas con las que no tengas vínculo afectivo, con quien esté bien hablar estas cosas porque no son familia, porque no hay implicaciones en los vínculos, porque no sabes cómo vayan a reaccionar. Yo que tengo que reaccionar de alguna manera, ¿no? Si soy terapeuta, si te estoy acompañando desde lo profesional. Entonces, tiene que haber, lo sugiero bastante, por eso sugerimos diversificar. Después de identificar tu red de apoyo, diversificarla. La fatiga por compasión. ¿Cómo la prevenimos o la manejamos? Primero, factores de riesgo. Si tú eres una persona con alta empatía, pero sin herramientas de autocuidado, es un factor de riesgo para que te fatigues por compasión. Alta empatía por tal o cual persona o grupo de personas sin herramientas de autocuidado para ti, factor de riesgo para la empatía, para la fatiga por compasión. Si hay mucha empatía, debe haber muchas herramientas de autocuidado. Número 2, sentido de misión o de vocación alta. Sentido de misión o de vocación alta, con dificultad para poner límites. Sientes mucha vocación hacia estas personas, sientes mucha vocación hasta este individuo, mucha vocación por abogar por los derechos de tal o cual, mucha vocación por ir, pero poca capacidad o nula capacidad truncada para poner límites. Es más probable que te fatigues por compasión. Poca separación de la vida personal con la laboral cuando es en lo laboral donde hay fatiga por compasión, ¿no? Como con docentes, con personal de salud, etcétera. Y si no hay una separación, ¿no? Por eso hay tanta fatiga por compasión en los ambientes de iglesia, porque esas líneas pueden difuminarse, ¿no? Entre la vida personal y la laboral. Exposición prolongada a historias traumáticas, ya sea por lo que te decía, las historias vienen a ti, tú vas hacia las historias, o por nuestra conexión con el mundo, a partir del internet, de las redes sociales, de todo esto, esa exposición tan prolongada. No estoy sugiriendo que te sumas en la ignorancia, pero sí hay una sobreexposición a las noticias. Y si hay una sobreexposición sin un enfoque, sin herramientas de autocuidado, lo que sea, entonces nos fatigamos, nos súper fatigamos. Entonces, ¿cómo prevenimos y cómo manejamos? Vamos a hacer un listado de 6. Número 1, autoconciencia. ¿Podría estar fatigada por compasión? Si tienes la duda, si crees que te acercas a la fatiga por compasión, si crees que tienes desarrollada ya la fatiga por compasión, hay que activar las medidas de atención. Hay que poner manos a la obra. Hay que tener una autoconciencia también en el sentido de, generalmente cuando yo me expongo a esto o aquello, después necesito tomar mi propio tiempo. La autoconciencia de con esto ya no puedo y retirarse, en lugar de alejarse, alazarse en llamas y decir no me puedo quitar las sandalias en esto, no puedo acompañar a esta persona, no la puedo acompañar y ponemos límites. Eso también tiene que ver con la autoconciencia. Y el punto número 2 es los límites sanos. Los límites saludables implican con no invadir más allá de la otra persona, pero tampoco dejar que invada hacia acá.
ya sea que lo haga con la intención o como simplemente no sé decir que no, la persona tampoco es consciente de que está invadiendo y simplemente toma y toma, ¿no? Entonces, los límites sanos son importantes para prevenir y para manejar la fatiga por compasión. Cada quien sabe cuáles son sus límites saludables. Si no lo sabemos, los descubrimos, buscamos acompañamiento para saber cómo ponemos mejor nuestros límites, cuáles son nuestros límites, qué es y no negociable, qué entra y qué sale. Número 3, autocuidado integral. Todo lo que implique el autocuidado integral implica expresión artística, implica reposo, implica tiempo de ocio y de recreación, tiempo que económicamente puede ser improductivo, pero no significa que sea del todo improductivo, ¿no? Hay situaciones de ocio, de simplemente estar allí tumbados y ya, y que si generan descanso, si generan eh, eh, bienestar, si te ayuda a reponer energía, si te distrae un momento de aquello en lo que estamos tan hipervigilantes, entonces está produciendo. No es improductivo. Si es parte de nuestro autocuidado integral. El autocuidado integral pues va a tener que ver con todas las áreas de nuestra vida, con la nutrición, el sueño, descanso, la hidratación, la socialización, en qué niveles, la satisfacción laboral, los tiempos en los que no nos aislamos, pero sí nos vamos a separar del entorno en la medida de lo posible. Como te digo, es algo muy difícil afrontar esta fatiga por compasión porque a veces no es posible soltarlo, aunque queramos, aunque necesitemos soltarlo, a veces no es posible. Es fácil de decirlo y por eso duramos una hora nomás aquí hablando, pero hay que visualizarlo, no es el principio, hay que visibilizar el asunto. Supervisión o mentoría. Si te dedicas a acompañar gente, también tienes que ser acompañado. Alguien tiene que pastorear al pastor, alguien tiene que darle terapia al terapeuta, alguien tiene que darle asesoría a la asesora, alguien tiene que poder escuchar a quien escucha, ¿no? Debe haber un espacio en el que quien escucha también pueda hablar y pueda desahogarse. Necesitamos supervisión o mentoría y hay que establecerla. Si no la han establecido por nosotros, por ejemplo, en tu espacio laboral o en donde te desempeñes, uno mismo tiene que poder diseñar y que poner las manos a la obra. Hay muchas cosas que no controlas en la vida y propia y la de los demás, cierto, pero sí hay cosas que podemos hacer respecto de establecer supervisión o mentoría para nosotras, para nosotros mismos. Número 5, espiritualidad y sentido. Solamente una de las formas de desarrollar espiritualidad es la iglesia, pero no es la única. La manera que tengas, la manera que encuentres para desarrollar tu espiritualidad y encontrarle sentido, desarrollarle el sentido a las experiencias que estás atravesando, la espiritualidad se puede desarrollar de muchas, muchas maneras que apliquen muy bien con tu situación actual, con tu visión de la vida, con lo que tienes acceso, aquello a lo que tengas acceso. El desarrollo de la espiritualidad está en la posibilidad de tu entorno, del contacto con la naturaleza, y podríamos hacer un listado enorme. Pero identificar que sí hay espacios donde podemos desarrollar nuestra espiritualidad según nuestras necesidades y fortalecer el sentido de lo que tenemos delante de nosotros y acompañarnos en aquello que simplemente es sin sentido. No tiene explicación, podernos acompañar. Número 6, comunidades de apoyo. Ya lo mencioné antes, ya sean físicas o virtuales, pero tiene que haber comunidades de apoyo más allá del ambiente familiar. Tiene que poder haber comunidades de apoyo, también ya lo mencioné, en el que no haya vínculos afectivos de por medio, pero que gente con experiencias similares o experiencias iguales a la tuya pueda dar su opinión, pueda compartir su experiencia, que te hagan sentido muchas cosas que tú puedas decir, entonces no estoy loca, pero entonces no estaba exagerando. Entonces, ese abrir de ojos que viene de poder escuchar las historias similares a la tuya, de personas que donde tú vas, ellas ya vienen, de personas en donde tú ya vienes, otras apenas van, y también acompañar a gente
que está entrando en situaciones por las que tú ya atravesaste, esa experiencia de realmente tener comunidades de apoyo más allá del núcleo familiar, más allá de lo familiar y de las amistades, es una joya. Y es muy importante, sobre todo si tú eres alguien que tiene riesgo de fatiga por compasión por la definición de tu trabajo, por la definición de tu experiencia de vida familiar o por la exposición que tú hayas tenido con la realidad injusta y violenta de tu entorno. El término fatiga por compasión fue acuñado en los años 90 por la enfermera Carla Johnson y fue después más profundizada por Charles Fingley, que definió también la fatiga por compasión como el costo natural de cuidar. No un costo natural como de que así debería ser, ¿no? No debería ser así, pero el costo natural en el sentido de que, claro que si acompañas, claro que si estás ahí constantemente, claro que si escuchas historias de violencia, historias de sufrimiento, claro que si estás ahí por los demás, claro que si eres el mediador de la familia, que si eres la persona a la que todos acuden en la familia, que si eres cabeza de familia, claro que es natural, en ese sentido lo decimos, que va a venir la fatiga porque el cuerpo no está hecho para cargar con tanto. Entonces es el costo natural de cuidar, a menos que fortalezcamos las áreas frágiles, las áreas débiles o menos atendidas de nuestros rasgos de personalidad, de nuestra situación actual, de nuestra posición en la familia o en la comunidad en la que nos encontramos y a partir de la cual nos estamos fatigando. La fatiga por compasión causa muchos estragos. El desgaste emocional acumulado por estar expuestos al sufrimiento de los otros trae muchas consecuencias en la salud integral de la persona. El sufrimiento que nos lleva a desear morirnos, el sufrimiento que nos lleva a sentir que no está realmente abonándole nada. Esa sensación del predicador que nos trajo a este tema por Eclesiastés 4, de también eso es vana ilusión, también eso es querer atrapar el viento con las manos, tampoco eso sirve de nada, tampoco eso dura, ni eso dura, ¿no? Vana ilusión es vanidad, así como empieza se acaba. Eclesiastés 4, 1 al 3 fue lo único que pudimos asumir el día de hoy. Dirigí luego mi atención a los actos de opresión que se cometen en este mundo y vi que los oprimidos lloran, pero no hay quien los consuele. Sus opresores les hacen violencia, pero no hay quien les consuele. Por eso consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aunque en mejores condiciones que estos dos están los que aún no han nacido, pues todavía no han visto la maldad que se comete en este mundo. Ay, predicador, pero no podemos poner eso en la Biblia. Sí podemos. Sí podemos, con cada palabra. Sí podemos, y la Biblia está plagada. ¿Y por qué mencionar lo de la Biblia? Porque seguimos teniendo este entorno de iglesia, ¿no? Y porque estamos asumiendo desde Proyecto Hermes cómo podemos experimentar la espiritualidad desde nuestra religión sin perder de por medio nuestra salud mental. ¿Cómo podemos ser nosotros mismos en nuestra totalidad? ¿Cómo podemos expresarnos tal y cual somos sin cercenar nuestra identidad con tal de vivir la religión, ¿no? Es más importante, ya lo establecimos en sesión pasada, es más importante el desarrollo de la espiritualidad. Ese es el fin, la religión es el medio para llegar al fin del desarrollo espiritual. Entonces, por eso siempre vamos a partir de la Biblia y vamos a hablar de ejemplos de la Biblia y pasajes, no porque este sea un asunto exclusivo del cristianismo o de la Biblia, sino para precisamente por ahí entrarle, ¿no? Porque va a haber mucho argumento, porque existe mucho argumento de no, la terapia es falta de fe, no, el medicamento psiquiátrico es decir que Dios no puede con esto, no se trata de psiquiatría, se trata de que confieses tus pecados y te bautices y vuelvas a diezmar y que sigas viniendo a la iglesia. No porque Dios castiga eso, no porque Dios no perdona aquello. Precisamente por eso, ¿no? Deseamos establecer una plataforma, mantener la plataforma de se puede hacer Biblia sin perder la salud mental. Se puede ser cristiano, cristiana sin que eso afecte de forma negativa a nuestro entorno. Se puede ser sal y luz, podemos ir por todo el mundo, pero sal y luz en la medida adecuada.
no sal que daña la comida, ni luz que, que no permite a la persona pasar porque deslumbra demasiado, porque ciega, luz que ciega, ¿no? Entonces, bueno, el próximo domingo nos toca Eclesiastés 4, del 4 al 6, otra vez, solamente 3 versículos alcanzamos a ver. Vi también que el mucho trabajar y el éxito en una empresa provocan la envidia de unos contra otros. Y esto también es vana ilusión. Y querer atrapar el viento. La gente dice el necio se cruza de brazos y se destruye a sí mismo, pero yo digo, más vale un puñado de descanso que 2 de fatiga por querer atrapar el viento. Este tema está un poco más relajado que lo que nos tocó hoy por el enfoque que le dimos, pero seguimos visibilizando la situación humana, no tratando de ocultarla por el bien de nuestro testimonio cristiano, por ser mejores personas, por seguir siendo la fuerte de la familia. Hay demasiados relatos, te decía, la Biblia está plagada de historias de personas que mejor se quieren morir, que mejor quieren que ya Diosito se los lleve, que ya no se quieren levantar. Y si tenemos tantos de estos relatos, ¿por qué invisibilizar el tema? ¿Por qué invisibilizar el tema desde el púlpito? Es parte de la existencia humana, es parte de nuestras luchas como seres humanos, como seres vivos. Y para ser sal y luz, pues hay que saber a quién estamos alumbrando y hay que conocer la historia de dónde vamos a dar sazón, de dónde vamos a sazonar con la sal, dónde vamos a preservar el alimento con la sal, que también para eso sirve. No podemos ir a ciegas sobre la realidad de la humanidad y luego pretender ser la sal y la luz, ¿no? Entonces, incluso si tu motivación y tu vocación es mucha hacia la iglesia, hacia la gente, hacia allá, hay que poder visualizar, hay que poder visibilizar la situación humana, las crisis humanas, y que Dios nos ayude, porque te digo, es fácil de decir, pero lo digo con temor y temblor, que Dios nos acompañe en este proceso para que podamos encontrar esperanza en donde hay desesperanza para nosotros. Cada quien en su propia situación, laboral, en la familia, en lo que sea. Pero tenemos que poder encontrar esa esperanza, hay que poderla fabricar, hay que poderla identificar, hay que poderla graficar, hay que poderla graficar para seguir fabricando esperanza en donde la desesperanza parece caer por default. Y para poder encontrar qué hacer y tener bajo nuestro control de forma saludable en medio de tantas cosas que no podemos controlar. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por estar. Hasta luego.